¿Sí? Bien, vamos a ver. Bien, vamos a ver. Oh, ¿dónde está el negro? ¿Cómo es negro? Permítame, aquí está. Bien, vean por favor. Función de transferencia. Lo que hemos visto hasta el momento era cómo un circuito respondía hasta acá. Ahí comenzó a grabar. Perfecto. Entonces, lo que habíamos visto era cómo un circuito iba a responder a 10 seno, supóngase, de 20t. Lo que sí estamos seguros que la respuesta, si esa es la entrada, la respuesta del sistema iba a ser de la forma seno de 20t más un ángulo determinado con una amplitud determinada, ¿sí? Dependiendo obviamente del circuito y dependiendo de qué es lo que estábamos encontrando, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros vimos hasta sistemas eléctricos lineales 1. Hemos terminado con respuesta de la frecuencia en una frecuencia determinada. Una respuesta en estado cenital permanente, pero para una frecuencia o no frecuencias, y lo podíamos hacer, obviamente, podíamos aplicar el principio de superposición, ¿sí? Y sabíamos que por el principio de superposición, esto iba a ser A sub 2 seno de 30t más, si esto es teta 1, phi 1, esto será phi 2, ¿sí? Y sabíamos que la respuesta iba a ser la sumatoria de eso. En base a eso es que nosotros podemos aplicar Fourier en circuitos y Laplace. Pero por el momento lo que vamos a ver es lo siguiente. ¿Qué sucede si lo que nosotros vamos a encontrar es no las gráficas para ver qué pasa en ese circuito con todas las frecuencias, siendo continuo? ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a comenzar a ver lo que se conoce como función de transferencia de frecuencia. ¿Sí? Y entonces nosotros vamos a decir lo siguiente. Tenemos un sistema lineal, un sistema eléctrico lineal, ¿sí? A donde tenemos una entrada y tenemos una salida. Nosotros podemos describir esa entrada y esa salida a partir de lo que vamos a conocer como la función de transferencia, h de omega, a donde vamos a tener que la salida es y de omega, la respuesta en frecuencia de la salida y la respuesta en frecuencia, o la salida en frecuencia y la entrada en frecuencia. Y vamos a tener que la función de transferencia va a ser igual al fasor salida entre el fasor entrada. Pero ahora lo fantástico es que el fasor de la salida con respecto al fasor de la entrada. Pero lo fantástico, vean, por favor, es que estamos hablando de una omega. Estamos hablando de una variable continua, ¿sí? En función de omega. Estamos graficando h en función de omega. Es decir, esto lo vamos a construir a partir de omega 1, fasor omega 1, de frecuencias discretas, si quieren. ¿Sí? Verlo así. Pero como estamos hablando omega 1, omega 2, omega 3, omega 4, omega 5, de una función continua, van a ser diferenciales. Y por lo tanto es una función continua. Está claro. Esto lo que nos va a dar es lo siguiente. Es el comportamiento del sistema en la frecuencia. Hemos visto hasta el momento el comportamiento
del circuito o del sistema en tiempo. Ahora lo que nos interesa es su respuesta en frecuencia. Y podemos tener diversas funciones de transferencia. Deténganme si no se entiende algo, por favor. Podemos tener ganancia, una función de transferencia. Vean, es una función de transferencia que sea ganancia de voltaje es decir, voltaje de salida en frecuencia entre voltaje de entrada o fasor voltaje de salida entre el voltaje de entrada, fasor voltaje de entrada, ganancia de corriente es decir, I sub 0 omega entre I sub I y omega, es decir, cuánto estamos ganando en corriente, impedancia de transferencia esto es lo que aparece en el libro. ¿Qué pasó? Una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Qué es en sí una ganancia de voltaje o de corriente? Perfecto. Ahorita lo pongo. Ya termino eso y ya explico exactamente eso. ¿Sí? Perfecto. Entonces, vos vas a tener voltaje de salida entre corriente de entrada. Ya lo explico. Tenés razón. Y O, la función de transferencia, es igual a tener la admitancia de transferencia. Y esto es igual a tener corriente de salida entre voltaje de entrada. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo que tenés razón. Veamos. Nosotros vamos a graficar esto. Y entonces, si acá estamos teniendo voltaje de salida entre voltaje de entrada, ¿sí? Esto es F para poner 2000 Hz. ¿Sí? Y esto será 20. ¿Sí? ¿Qué te quiere decir esa? Nosotros vamos a aprender a construir esa gráfica. Si quieren lo pongo en otro color para que se vea más bonito. Vamos a aprender a construir esta gráfica. Luego, al tener esta gráfica ya construida, nosotros podemos venir y decir, veamos cuánto es la ganancia en 2000 Hz. ¿Sí? ¿Qué sucede en ese sistema si a ese sistema entra una señal de 20 volts, 20 coseno de 2000 pi, ¿sí? 2pi f, 2pi f, 4000 sería 4t. ¿Sí? ¿Qué va a suceder? ¿Qué sucede? Dice lo lindo de esto. ¿Por qué es lo lindo? Si vos vas a tener 20 volts de entrada a 2000 Hz, ¿cuánto vas a tener a la salida? 400 volts. Estamos claros. Si tenemos una señal de salida de 1 volt, de entrada de 1 volt, a la salida vas a tener 20 volts. Está claro. Pero además, lo que nosotros vimos es que esto es un fasor o es un vector. Estamos claros. Esto es un fasor. Para poderlo caracterizar perfectamente bien, ¿qué necesitamos?
magnitud y fase. Entonces, esta gráfica tiene que ir acompañada de una gráfica de fase. ¿Cómo cambia para todas las frecuencias ese sistema? ¿Cómo cambia? Esto es ganancia de voltaje. El voltaje a la salida es 20 veces mayor que el voltaje a la entrada. ¿Está claro? Eso estamos diciendo. Si fuera ganancia de corriente, si esto fuera corriente, tenemos una corriente a la salida mayor. Estamos claros. No importa qué tipo de ganancia, estamos aquí diciendo, esta ganancia, vamos a ver, da igual que estamos haciendo. Lo que nos interesa es la relación de una variable, como siempre. Acuérdense de lo primero que hablábamos en sistemas eléctricos lineales 1. Lo que nos interesa a nosotros es la relación entre voltaje y corriente en un sistema. ¿Está claro? ¿Contesté tu pregunta? ¿Contesté la pregunta? Sí. Entonces. ¿Sí? ¿Sí? Ingeniero, todo claro. Sí. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Vean, por favor. Vamos a ver. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Hemos dicho que fasor omega va a ser igual a h de omega, magnitud, con un ángulo de fase phi. ¿Sí? Está claro. Para frecuencias determinadas. Pero esto también es con respecto a omega. Por lo tanto, nosotros para poder caracterizar una función de transferencia, debemos de tener, veamos qué tal se ve este color, ¿se ve bien? ¿Se logra ver? Sí. Debemos de tener una magnitud, una gráfica de magnitud y una gráfica de fase. Como estamos hablando entre dos variables, ya sea la relación voltaje, corriente, voltaje, corriente, como estamos hablando de esta, o corriente, como estamos hablando de esta relación, la magnitud, perdón, el ángulo que estamos graficando acá es la diferencia de ángulo de la salida con respecto a la entrada. Eso es el ángulo. ¿Sí está claro? ¿Sí? Sí. Yo sí me confundí un poco, ingeniero. ¿Puedo volverlo a repetir? Claro que sí, por supuesto. Por supuesto. Nosotros vamos a caracterizar el sistema. Ahora vamos a caracterizar el sistema en frecuencia. Vamos a hacerlo en vez de tener para una entrada con una señal 20 coseno de 20t, ¿sí? ¿Te acordás que salía a coseno de 20t más phi? Un ángulo determinado, ¿sí? El sistema daba una amplitud y esto pasaba a fasor, es 20 con ángulo de 0 grados y esto es A con un ángulo de phi, ¿sí? Entonces, nosotros teníamos que encontrar la amplitud y la fase. Estamos claros. Hasta acá es como terminamos el sistema eléctrico lineal. Ahora, lo lindo de esto es que nosotros vamos a caracterizar a este sistema, a un sistema eléctrico lineal, lo vamos a caracterizar a través de encontrar la función de transferencia de ese sistema. Cómo ese sistema responde en frecuencia. ¿Sí?
¿Cómo caracterizamos a esos sistemas en frecuencia? Y lo hacemos a través de la relación de salida con respecto a la entrada. Para todas las omegas, para todas las frecuencias. Entonces, nosotros decimos que la relación que tenemos es la salida en frecuencia entre la entrada en frecuencia. Si lo quieren ver como fasor salida entre fasor entrada. Eso es lo que nosotros creamos. Que estamos teniendo la salida con respecto a la entrada. Por lo tanto, esto me va a dar una magnitud y una fase. Esta fase es variable también. Es una gráfica. Depende de la frecuencia. ¿Sí? También. Por lo tanto, nosotros vamos a tener, para caracterizar la función de transferencia, vamos a tener que graficar la magnitud y la fase. Dos gráficas. ¿Sí? Magnitud y fase, para poder caracterizarlo. Entonces, supóngase que tenemos algo así como esto, y en fase, ¿qué ponemos? Si quieren, estamos en fase 180 grados. ¿Sí? Y acá tenemos 20. ¿Sí? Ya una frecuencia determinada de 2 kilohertz. O de 2 kilos, 2000. Entonces, o 1000, si quieren ponerlo como 2000 para que esto sea omega en 2000 radianes por segundo. ¿Qué sucede si en ese momento nosotros tenemos, ese sistema responde de esta forma? Si este es el sistema que responde, si es el sistema de amplificación que nosotros tenemos con un micrófono determinado, ¿sí? Estamos en un auditorio, tenemos un micrófono determinado, tenemos los parlantes, ¿sí? Viendo hacia el frente. ¿Qué sucede si nosotros lo que hacemos es pasarnos con el parlante, con el micrófono, hacia adelante del parlante? No es lo que se llama feedback, creo que le dicen. Exactamente. ¿Qué es feedback? Lo que estamos sucediendo es que nosotros le estamos metiendo una señal, la misma señal que está saliendo del micrófono, regresa, la amplifica y la vuelve a meter. Y en ese momento estamos cambiándole la fase, además. Y entonces es por eso que se restan, más bien, se suman, pero con signo negativo, se están restando, y es por eso que la señal se convierte en un ruido. ¿Sí está claro? Un ruido es una señal que tiene todas las amplitudes del espectro con la misma, todas las amplitudes, todas las frecuencias del espectro de frecuencias con la misma amplitud. Eso es un ruido. ¿Sí? Un ruido se caracteriza de esta forma. Todas las frecuencias con la misma amplitud. Estamos hablando frecuencia. ¿Sí? Eso es un ruido. Ruido blanco. ¿Sí? Sí estamos claros. ¿Qué estamos diciendo? Eso es importante saberlo. Entonces, nosotros, vean qué sucede. La fase, ¿qué es fase? En tiempo, ¿qué es fase? Ya lo vimos. Eso. La fase es el ángulo de retraso o adelanto de la señal de salida con respecto a la señal de entrada. Esto es lo que estamos haciendo. Esta fase me está diciendo se atrasa o tiene una fase de 180 grados a esta frecuencia, la salida. Y entonces con esa gráfica podemos encontrar rápidamente cómo se comporta la salida a diferentes entradas de frecuencia. Eso es un barrido frecuencial. Lo que va a hacer esto es, al verlo inmediatamente,
es las bajas frecuencias, no las amplifica, de 2000 amplifica más bien, va a amplificar en una banda de frecuencias determinada, ¿sí? Amplifica muy bien, y las otras bandas las va a suprimir, si quieren verlo así, o las va a atenuar, o no las amplifica tanto. Está claro. Son conceptos muy complicados, pero necesito que los entiendan muy bien. ¿Sí? Sí, está claro. Veamos. Antes de cualquier cosa, voy a... Después, veamos un ejemplo, el ejemplo clásico. ¿Ya? ¿Por qué pongo los ejemplos del libro? Porque son los más sencillos. Porque no podemos comenzar algo tan loco que nos perderíamos. Veamos. Bien. Voy a tener una resistencia, un capacitor y una fuente de voltaje V sub S de T. Resistencia, capacitor. ¿Sí? Lo pasamos, esto lo vamos a pasar a frecuencia y nos va a quedar en frecuencia V sub S de omega R. El capacitor nos queda como 1 entre J omega sub C más menos y voltaje de salida. Vamos a encontrar la función de transferencia de este sistema va a ser igual al voltaje de salida entre el voltaje de entrada. Es una ganancia de voltaje. Por lo tanto, impedancia en la que cae 1 entre J omega sub C entre, o si quieren, para hacerlo mejor, voltaje de salida será igual a impedancia en la que cae 1 entre J omega sub C entre la suma de impedancias por el voltaje de entrada. Lo mismo, divisor de voltaje. ¿Sí? Entonces vamos a tener voltaje de salida entre voltaje de entrada va a ser igual a H de omega, la función de transferencia que estoy buscando, y no me va a quedar 1 entre 1 más J omega RC. ¿Está claro? ¿Está claro cómo llegamos a esto? ¿Sí? Sí, ingeniero. Sí. Chivo. Perfecto. Excelente. Entonces, ya tenemos nuestra función de transferencia. Voy a borrar. Y entonces, voy a colocarlo acá. Vamos a destrozar esta función de transferencia. ¿Cómo? Esta es la función de transferencia, no perdamos de vista, perdón, porque borré el... Esta es la función de transferencia de V sub S de omega entre 1 entre J omega sub C estamos. Sí, esto es omega, perdón, acá se ve horrible, pero esto es omega. ¿Sí? Chivo. Entonces, vean qué precioso esto. ¿Por qué precioso? ¿Qué sucede
cuando omega es igual a 0. ¿Qué significa omega igual a 0? ¿Qué es omega igual a 0? Vamos. Sería que estamos trabajando con DC. Exacto, exacto. Perfecto. ¿Qué sucede cuando omega es igual a 0? ¿Cuánto vale el voltaje a la salida? ¿Cómo se comportan los capacitores en DC? Abierto. Como acaba el circuito abierto. Exacto. 1 entre 0 es infinito, por lo tanto, esto es un circuito abierto. Por lo tanto, se comporta como un circuito abierto. Estamos. ¿Qué sucede cuando omega es infinito? Ajá. Cuando omega es infinito. Cuando tenemos frecuencias muy altas. Es que tiende a cero, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Entonces, perdón, si lo graficamos, me daría, está claro, omega 1 magnitud de h de omega. Estamos. Está claro. Esto es, pero además, ¿cómo es la magnitud de h de omega? Magnitud 1 entre la raíz cuadrada de ¿qué? 1 al cuadrado más omega cuadrado, omega RC al cuadrado. ¿Sí? Grafican esto y les va a dar esto que está aquí. Estamos claros. ¿Sí? Bien. Y ahora, fase. La fase de la función de transferencia, ¿cómo va a ser? Fase del numerador, ¿cuánto es? La fase de arriba del numerador es 0. 0. menos la fase de abajo. La fase de abajo, que es tangente inverso de que omega R ¿sí? entre 1. Está claro. Por lo tanto, fase en DC, ¿cuánto va a ser? Tangente inverso de 0 es 0. Tangente inverso de más infinito, 90. ¿Sí? Por lo tanto, la fase de este sistema va a ser de esta forma. De 0 y es asintótico con respecto a menos 90 grados. Es 90 grados, pero como tiene signo menos, es menos 90 grados. Está claro. ¿De dónde sale el menos? El menos sale de este. Ángulo del numerador menos el ángulo del denominador. ¿Sí? Al ángulo de esto es 0 menos tangente inversa de esto. Ok. ¿Sí? Perfecto. Precioso. ¿Por qué precioso? ¿Qué sucede? Y es aquí a donde nos interesa mucho. Ahora, mucho la cabeza. ¿Qué estamos haciendo? Los términos que hacen 0 al numerador, los ceros del numerador, se conocen como ceros de la función. ¿Sí? Esta función no tiene ningún cero. Ahora, los términos que hacen 0 al denominador
se conocen como polos del sistema. Vamos a tener entonces ceros del sistema y polos del sistema. ¿Sí? ¿Cuáles son los ceros del sistema? Omega igual a infinito. Si esto crece mucho, 1 entre 0 es 0. ¿Qué hace a los términos que hacen infinito o infinito? Ya sea ceros del denominador o infinitos del sistema y ceros del sistema. ¿Cuáles son? 1 más J omega RC es igual a 0. Por lo tanto, ¿qué vas a tener? Omega es igual a 1 entre a menos 1 entre RC. Y es J, ¿no? Está J omega si quieren. ¿Sí? Está claro. ¿Qué estamos diciendo? O colóquenlo como J, ¿verdad? Es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Bueno, J. Sí, J omega. ¿Qué estamos diciendo? ¿A qué le suena esto? ¿Qué es RC? En un circuito RC en serie. Estado. ¿Se acuerdan, no? Tau. 1 entre tau. ¿Qué frecuencia? Fantástico. Mauricio, ¿podría volver a explicar lo de los ceros, por favor? Claro que sí. Claro que sí. Vamos a ver. A esta función de transferencia, vamos a tener frecuencias que los hacen ceros y frecuencias que los hacen infinitos a esa frecuencia. ¿Sí? Los sistemas que hacen ceros, los ceros del sistema, para este caso, ¿cuáles son? Los ceros del sistema son, para este caso, omega igual a más infinito. ¿Sí? ¿Está claro? Lo está haciendo cero. Los polos del sistema, que son los ceros de la función, que son los términos que hacen cero esta función, ¿sí? Va a ser igual a 1 más j omega RC igual a 0. Son los que hacen al término infinito. ¿Sí? Perdón, a los que hacen los términos, sí, hacen a este término 0 y por lo tanto 1 entre 0 te daría infinito. Esos son los polos del sistema. Por lo tanto, para este caso, omega, j omega es igual a menos 1 entre RC. Está claro, por favor. Y a eso lo vamos a conocer como omega sub 0 es igual a menos 1 entre RC. Si evaluamos ese término, si lo evaluamos, ¿sí? ¿Qué nos daría? Nos daría que H de omega es igual a 1 entre 1 más J1. ¿Está claro? Sí, ingeniero, todo claro. Perdón. Es 1 más J1, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tendrías acá? Tendrías que esto es 1 entre raíz cuadrada de 2, ¿sí? Con un ángulo de ¿cuánto? De 45 grados. Por lo tanto, acá tendríamos en omega sub 0, 0.707. Ese es un término muy importante. Sí, por favor, recuérdenlo cuando veamos BODE a la siguiente clase, que si ustedes si es 0.707. Y acá tenemos menos 45 grados. Entonces, este sistema, ¿qué va a hacer? Después de este término, va a atenuar. Después de esta frecuencia, va a atenuar. ¿Sí? ¿Cuántos polos tiene este sistema? Uno. ¿Qué sistema es? Un sistema de primer orden. Solamente tenemos un polo.
Está claro. ¿Hay alguna pregunta, por favor? Hasta acá. No, ingeniero, todo claro por el momento. Bien. Un truco. Un truco que no es truco, sino que luego vemos qué sucede. Bien. Bien. Vean, por favor. Si ahora nos piden le están dando la vuelta a la cabeza aquí. ¿Qué estamos diciendo? Esta es la señal de entrada y subí, y esta es la señal de salida. ¿Sí? Veamos. Primer paso. Y aquí abran muy bien los ojos, que es lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a asumir y vamos a sustituir S por J omega. Vamos a decir que J omega es igual a S, para no estar trabajando con esa J. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué. ¿Sí? Para que no se confundan, a mí me lo enseñaron que no me confundiera con los 5 colocándole un signo de dólar, una real estupidez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es un vector. Lo vamos a ver que esto es frecuencia compleja. La frecuencia compleja, la veremos después, es igual a la frecuencia neperiana más la frecuencia angular. J, la frecuencia angular. A donde S es el operador laplaciano y J omega es el operador de Laplace, de Fourier. ¿Sí? Estamos claros. ¿Se acuerdan cuando resolvíamos para los sistemas de primer orden como E a la ST? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bueno, perfectamente. Es lo mismo que estamos haciendo aquí. Y S podía ser, ¿se acuerdan? Dos variables reales y diferentes, dos variables reales e iguales, o S podía ser complejos conjugados. ¿Se acuerdan de esto? Entonces, esa S puede tener solamente sigma o puede tener sigma y J omega y tener variables. Todo se relaciona. ¿Qué tipo de sistema tenemos acá? Un circuito RLC, pero que ni siquiera está en serie ni en paralelo, ¿no? Si quitamos la fuente, sí, estaría, al quitar la fuente, nuestro se vuelve cortocircuito y es un circuito, si es igual al que teníamos, es un circuito RLC, solo que R y C y RL, ¿sí?
al cortocircuitar la fuente. Entonces, nosotros podemos trabajar por este momento, podemos trabajar y decir que S o que J omega es igual a S. Por lo tanto, si nosotros pasamos este sistema a frecuencia, nos va a quedar como 3, 2H nos va a quedar como 2S, y esto nos va a quedar como 10 entre S. ¿Está claro? Y esta corriente, que es nuestra corriente de entrada, va a ser I sub. Estamos. Por lo tanto, tenemos I sub 1, I sub 2. Lo resolvemos, veamos cuál será la mejor forma. Y vamos a tener que la corriente de entrada, que ya no es con respecto a tiempo, sino que es con respecto a frecuencia. No es con respecto a tiempo, sino que con respecto a frecuencia. Se me había ido el fasor. Vamos a tener que la corriente de entrada es igual a I sub 1 más I sub 2. Estamos buscando, esto es salida, voltaje de salida con respecto a corriente de entrada. ¿Está claro? Y entonces nosotros tenemos aquí I sub I es igual a V sub 0 entre 5 más 10 entre S más V sub 0 de omega entre 3 más 2S. ¿Estamos? Por lo tanto, nos va a dar I sub I es igual a tener S entre 10S más 5 por V sub 0 entre omega, omega más, si quieren quitamos el omega para estar trabajando, más V sub 0 entre 3 más 2S. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que esto es I sub I es igual a 3S más 2S cuadrado más 10S más 5 entre 10S más 5 por 3 más 2S por V sub 0. ¿Está claro, por favor? Por lo tanto, si quieren continúo aquí abajo. Me paso a este lado. ¿Sí? Vamos a tener, todavía aquí. Vamos a tener, por lo tanto, V sub 0 omega entre I sub I de omega, que es salida entre entrada. Vamos a tener 10S más 5 entre 3 más 2S entre 2S cuadrado más 13S más 5. Y entonces tendríamos que acá, esto sería V sub 0, S, perdón. Aquí estamos trabajando con S, disculpen, estamos trabajando con S y aquí estaría S. Estamos trabajando en función de S. Por lo tanto, acá tendríamos que sacamos factor común
S más 2. Permítanme. Acá hay un error. ¿Sí? Esto es 5S más 10. ¿Sí? Esto es 5S más 10. Esto es 5S más 10. Sacamos factor como un 5. Nos queda S más 2. ¿Sí? Sacamos factor como un 10 si quieren. 10. Y esto nos queda S más 1.5 entre ¿qué falsó ahí? ¿Qué pasó aquí? Acá entonces nos queda 5 o 5S. ¿Qué falta acá, por favor? Claro. 5S más 10. Por lo tanto, acá abajo te queda 2, 8. 8S más 10. ¿Sí? Sacamos factor común 2 y te va a quedar S cuadrado más 4S más 5. Por lo tanto, les queda 5 por S más 2 por S más 1.5 entre S cuadrado más 4S más 5. Está claro. Esa es la respuesta. Por lo tanto, hemos dicho que S es igual a sigma más J omega. Vamos a decir esto. Cero del sistema. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las funciones que hacen cero al sistema? S igual a menos 2 y S igual a menos 1.5. ¿Está claro? Polos del sistema. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los términos que me hacen cero esta función? ¿A qué se parece esto? Esto se parece mucho a la ecuación característica. Es la ecuación característica, además. ¿Sí? Vamos a tener ¿cuáles son las raíces de esto? Por favor. Las raíces de esta ecuación. Menos 2 más I. Ajá. Y menos 2 menos I. Menos J. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Entonces, este es un sistema RLC que vamos a de luego concluirlo rápidamente. Vean cómo estamos procesando todo esto. Vean cómo se complementa y lo precioso de esto. Este es un sistema RLC subamortiguado. En base a la descripción por los polos del sistema. Entonces, como nosotros tenemos y solo vamos a graficar sigma y J omega, ¿sí? ¿A dónde están los ceros del sistema? En menos 2 lo graficamos como
círculos, menos 1.5 y menos 2. Los polos del sistema están en menos 2 y menos 1. Y lo graficamos, los polos del sistema, lo graficamos como asterisco, como cruces. Los ceros los graficamos de esta forma. Y vamos a tener ahora un plano, sigma y j omega. Frecuencia real, frecuencia imaginaria. Precioso. Si ustedes quieren colocarlo, esto lo quieren colocar, esto los pueden sustituir obviamente por j omega. Esto sería j omega. Acá tendríamos j omega y esto es j omega al cuadrado. Y ya está en términos de j omega. ¿Está claro, por favor? Sí, ingeniero, todo bien. Bien, por favor, estudien estos temas, ya, porque la próxima clase vamos a pasar, cuando graficábamos esto en omega, vamos a pasarlo esto a una escala logarítmica para construir el diagrama de Bode y vamos a representar esa función de transferencia en decibeles. ¿Sí? Bien, entonces, quedamos de acuerdo. La próxima clase serán... Detengo la grabación.